Bueno, muy rápidamente, porque me imagino que ya están a punto de querer aventar un sillazo. Es lo malo que le digan a Omar último, ¿verdad? Pero no, usted es último, porque como es el consejero presidente, yo que le va a tener respeto. Entonces se van a tener que aguantar. Y además van a tener que aplaudir, porque ahí está atrás está mi bola de español. Pero eso es lo bueno de tener a los que están chambeando con uno, ¿verdad? Entonces ellos tienen que aplaudir, porque tienen que aplaudir. Se tienen que chutar la conferencia, porque la tienen que chutar. Ahí hay que no. Bueno, en la mañana cuando estábamos haciendo el inicio de esta importante jornada, importantísima jornada, les decía yo, archivos, lo hay, lo que nadie quiere saber, lo que nadie nos importa, pero no nos interesa. ¿No? ¿Dónde está el archivo? Perdón, bajando a la derecha, están los baños en verde. Típico, típico. Y yo siempre que doy una plática de archivos tengo que hacer esta referencia porque verdaderamente es lamentable que tengamos una cultura de seguridad. Y desafortunadamente ha sido ancestral. Por supuesto entiende con ustedes es en la gente donde debe de caber la importancia de estar haciendo el cambio necesario. La mentalidad, porque esto es una mentalidad. La mentalidad no se cambia más que con cultura. Y si no culturizamos a la gente de la importancia que tienen los archivos, nosotros no entendemos qué importantes son los archivos hasta que necesitamos un documento. Vamos, lo pedimos y nos salen con la frescura de decirnos que no está, que no lo encuentran, que no lo tienen. Y entonces, cuando nos afecta, ahí es cuando nos damos verdaderamente cuenta de la importancia que tiene un archivo. Por supuesto, ya no tengo que dejar en claro lo que es una ley. Los archivos no le pertenecen a las autoridades, no somos los dueños de los archivos. Los archivos son propiedad de la sociedad. Nuestra única labor es salvaguardarlos. Eso es lo único que nosotros hacemos como funcionarios, y sobre todo en el área de archivos. Y la otra que siempre nos encontramos desafortunadamente es que al archivo se va el compadre, el amigo o el recomendado que no queremos ver. ¿Y qué hacemos con esto? Mándalo al archivo. Ya vamos de gane porque antes lo mandaban al auditorio. ¿No? ¿Viste qué hacemos? Mándalo. ¿Y eso qué es? No sé, tiene que ver con transparencia. Mándalo ahí. Pasa nada, no se engañe ahí. Más, nos lo recomendamos un padre, pues quedo con él, o quedo con ella. Ahí se vaya, ¿no? Qué triste y qué lamentable, pero desafortunadamente así ocurre. Y así es. Y quienes manejan los archivos saben perfectamente de qué estamos hablando. La poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua. Octavio Paz. Cuando un hombre del emperador Octavio Paz, por ahí siempre comienzo con otra presentación, una de Abraham, que me gusta muchísimo, ¿no? Así que importante es tener que recordar algo, pero más importante es saber que puedo recurrir a un archivo con Carlos Fayán. Pero lo más importante es saber que puedo acceder al archivo, es decir, que ahí va a estar cuando lo necesite. Bueno, es una cultura que, repito, nosotros tenemos que formar, nosotros como autoridades y sobre todo los que tenemos la responsabilidad del mando, verdaderamente darle la importancia que tiene el archivo. Este año, por ejemplo, nosotros somos somos el Instituto Morense de Información Pública y Estadística. Y tenemos, como lo dije en la mañana, donde están nuestras competencias, un articulado que nos dice que nosotros tenemos que ver con los archivos. Y la verdad es de que el instituto no había trabajado en lo absoluto con archivos. Se desentendía por completo. Cuando era una responsabilidad del instituto, que nosotros estuviésemos vigilantes de cómo se tenía que realizar el trabajo en ese sentido. Hoy tenemos una coordinación de archivos. Aquí está mi coordinador, el señor Javier, quien está realizando un trabajo muy importante en compañía de mi compañera consejera Mireya Piara, a quien por supuesto le agradezco esa gran
dinámica que tiene y que se ha incorporado desde el día de su nombramiento con un gran ahínco a defender archivos. Y junto con el maestro Gerardo Forestal, esto tendrá ahorita con el reconocimiento. Ya hicimos unos lineamientos que los repetía desde 100 de la mañana y se repitió ahora. Ya mandamos a los titulares de que deben saber que ya se conformaron nuevos lineamientos para la preservación y el mantenimiento de archivos. Ya están ahí, ya son oficiales, ya están publicados en el periódico oficial y por lo tanto ahora deben de cumplirse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que tenemos esta responsabilidad, pues obviamente observar que verdaderamente las autoridades cumplan con lo que se les ha determinado y con lo que los lineamientos marcan a esto. Que será un trabajo arduo, no importa, pero lo debemos hacer. Los archivos constituyen un valioso patrimonio histórico y los documentos que contienen representan la expresión más completa de la actuación del ser humano en todos los aspectos y también de las instituciones económicas, sociales y políticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por ello es necesario que exista una adecuada sistematización y conservación de los archivos para que los mismos cumplan su fin. Es decir, ¿por qué debo tener un archivo? ¿Para qué me va a servir ese archivo? ¿Cómo debo de administrar ese archivo? ¿Cómo voy a proteger ese archivo? ¿Y cuánto tiempo debo de preservar ese archivo? Es decir, hay todo un sistema mediante el cual los archivos deben de ser observados. Los archivos no es meterlos en una caja por fechas y mandarlos a un rincón y amontonarlos, y que con el paso de los años iban para ser madriguero de roedores, cucarachas y todo aquello. Esos archivos, ahí están. Es deplorable, lamentable, si yo les mostrara las fotografías de archivos de ayuntamientos, que verdaderamente son una absoluta tristeza. Repito, esto es cultura, esto es trabajar, esto es educación, y lo tenemos que hacer, por muy árido que sea. Entonces, eso es lo primero que debemos de entender. Un archivo tiene que ser observado bajo un sistema metodológico claro y específico, que para lo cual han oído en el transcurso de esta mañana y lo seguirán oyendo lo que falta de las conferencias de la tarde, ¿qué debe de hacerse al respecto? De observarlo, pero lo más importante, comprometer al titular del área, decirle, oye, tenemos un archivo que me parece es importante y se está deteriorando, tenemos un archivo que se está echando a perder, tenemos un archivo que no está acomodado, tenemos un archivo que ni siquiera tenemos espacio para acomodar. Entonces, vayamos viendo, observando con mucha claridad el porqué de los archivos. La secrecía. Los regímenes totalitarios mantienen sus archivos en la secrecía. Las democracias las abren a la ciudadanía. Este es otro de los puntos importantes en los que estamos nosotros trabajando. El próximo año ustedes estarán escuchando con mucha frecuencia la frase Open Data, gobierno abierto. ¿Qué es gobierno abierto? Un gobierno abierto basa su estructura democrática en que todos los archivos tengan la sociedad accesibilidad a ellos. Ese es el Open Data. No le busquen ni le muevan para otro lado. Y el próximo año México se convierte en el vicepresidente internacional de este movimiento, que cada día cobra una mayor fuerza. Entonces, por supuesto que en ese sentido, el reconocimiento de que los archivos contienen información que le pertenece a la sociedad y por lo tanto su accesibilidad, como dije hace un momento, debe de ser de manera ágil, eficaz, es la base de un proceso en un gobierno democrático. No puede un gobierno llamarse democrático si no tiene un sistema de archivos abierto a su sociedad. Como punto de referencia tenemos que una de las principales demandas de la Revolución Francesa fue precisamente la apertura de los archivos públicos, que en ese momento lo aguardaba la realeza y que por supuesto jamás daban cuenta a la sociedad. Al momento de que
ocurre la Revolución Francesa, los archivos de esa nación quedan abiertos y a la fecha, por supuesto, no tenemos que decirlo, por algo hablamos de los países del primer mundo. Esa es su simple ventaja, la transparencia y la exhibición de sus documentos oficiales a su sociedad. ¿Cuáles son los rasgos trascendentales de los archivos? Los archivos públicos tienen referencia de identidad. Nosotros no podemos hablar como país de historia, y lo acabamos de ver, si nosotros no reconocemos en los archivos todo lo que contiene en este gran bagaje cultural que nos precede en la historia de nuestra sociedad mexicana. No podemos hablar. Entonces, fíjense la importancia de entendernos como mexicanos en una identidad completamente nuestra, porque sabemos de dónde venimos, cómo venimos y por qué estamos aquí. Y eso solamente lo pudimos saber a través de la historia archivística. Nos da constancia documental de las acciones. No hay un gobierno que llegue a inventar el agua tibia. Ahí está todo plasmado. Sabemos de nuestros errores, sabemos de nuestros aciertos, sabemos de nuestras faltas, sabemos de lo que quedamos a deber como autoridades. Ahí está contenido. Por eso la secrecía, por eso muchos no quieren que la sociedad acceda a los archivos, ¿verdad? Porque se van a enterar de nuestras fallas, de los errores que cometimos, de las omisiones en las que caímos. Bueno, pues vayamos entendiendo que para madurar, que además en esto debemos de ser muy claros, la sociedad ya nos lleva pasos adelante en ese sentido. La sociedad hoy en día está más compenetrada con la cultura del saber y del derecho que ejerce, porque así lo sabe, lo reconoce, que es un derecho constitucional y que no se lo puede quitar absolutamente nadie. Luego entonces, no dejemos que se nos adelante la sociedad, vayamos caminando al parejo con ella y vayamos demostrándole como autoridades desde nuestra pequeña trinchera o desde su inmensa trinchera. Vayan comprometidos en el esfuerzo de decir, aquí estoy para darle a la sociedad lo que me pide. Sustento jurídico. Somos un país de leyes, un país de historias, un país que queda conformado en su espíritu jurisdiccional a partir de la primera ley, de la primera Constitución de Apatzingán. Y en ese espíritu podemos seguir observando en el crecimiento jurídico de nuestro país, históricamente las referencias que nos dan las leyes de reforma, las modificaciones que se realizan, cómo el Estado se apodera ya y hace a un lado la Iglesia y toma en su poder los códigos civiles, y posteriormente la Revolución y la emancipación social a través de una Constitución, la de 1907. Es decir, no venimos de la nada. Tenemos un sustento jurídico establecido y reconocido en una memoria histórica de archivos que dan cuenta de ello. Tenemos prueba de responsabilidad. Nosotros no podemos estar exentos, como lo dije hace un momento, de que como autoridades entendamos la gran responsabilidad que tenemos de salvaguardar esos archivos y de entregarlos a quien venga, porque eso es lo más importante. El problema es que generamos, trabajamos y no sé por qué de repente nos brinca el celo de decir, ¿y yo por qué le voy a dejar tanto trabajo que me costó el que viene? Y lo sello, lo guardo y lo oculto. Es impresionante. ¿Cómo para qué? ¿O como por qué? Pero eso no es tuyo, eso le pertenece a la sociedad. Y es una prueba de la responsabilidad en la que ejerciste como autoridad. Permite que lo conozcan. Y la directriz de experiencia, lo que comentábamos, que es un conjunto, y si ustedes se dan cuenta, es un camino de ida y vuelta. Una con otra no puede estar separada. Se concatenan, se simbolizan y se significan en un solo sentido. La directriz de experiencia que nosotros podemos lograr a través de los archivos, sin duda alguna, tendría que ser el primer paso del fortalecimiento de un gobierno en que simple y sencillamente diremos que no va la historia, está condenada a repetirlo. Eso es una frase trillada, hecha, y que me parece
que para darle valor a los archivos, cobra una importancia relevante. Si nosotros diéramos cuenta clara de lo que ha ocurrido en nuestra historia a través de los archivos, la experiencia de directriz, por supuesto que tendría un gran avance. En México, tratándose de archivos públicos, han existido normas dispersas, grave y grave problema. Fue uno de los primeros trabajos que nosotros nos dimos a la tarea de hacer. A ver, tú tienes lineamientos, archivos, yo tengo lineamientos, NIPE, está la ley de archivos, está la ley de los servidores públicos. A ver, ¿por qué no vamos juntando una idea? ¿Por qué no nos vamos formando y trazando un solo camino para que a la autoridad le quede claro cómo y cuáles son sus responsabilidades en la conservación de los archivos? Y ese fue el primer paso que nos motivó a hacer estos lineamientos que hoy se encuentran publicados. ¿Por qué? Por la gran diversidad. ¿Por qué unos se amparaban en la ley federal, otros se amparaban en la ley estatal? Es que a veces a mí no me corresponde, yo no tengo que ver esto, yo tengo que verlo, porque también para sacarle la vuelta somos profesionales, ¿verdad? Y sobre todo para evadir responsabilidades. ¿Y por qué no lo hiciste? La ley a mí no me circulaba. ¿Por qué lo hiciste? Porque la ley no lo prohíbe, ¿no? Entonces, lo que no prohíbe está permitido. Y lo que no está permitido, nos vamos al otro camino donde nos puede decir qué hacer o qué no hacer. Entonces, eso también conlleva y que nosotros no estemos observando y cumpliendo con la conservación de archivos. Vayamos viendo en un solo formato qué tengo, por qué lo tengo, para qué lo tengo, qué voy a hacer con él, hasta simple y sencillamente cuánto tiempo voy a conservar un archivo, qué me dice la ley al respecto, cuánto tiempo un documento debe tener vida o tiene vigencia, o es un documento histórico que tengo que conservar por siempre. Entonces, por eso es importante conocer la ley, no es cosa mínima. La importancia de poder cumplir con la conservación de archivos estriba en cumplir la ley, pero cumplirla a cabalidad. Sin embargo, para una mejor organización, se hizo un decreto en 1943 y se estableció que el Archivo General era la máxima autoridad de archivos para el Ejecutivo General y las entidades federativas. Para 1976, otro decreto ratificó sus funciones frente al Ejecutivo Federal, pero ya no mencionó a los estados. Entonces ahí cada estado hizo su propia ley de archivos, ¿no? Entonces ahí volvimos a tener diferencias. Sin embargo, creo que, repito, el camino está inventando y se están tomando las resoluciones correspondientes para poder establecer un solo criterio en la conservación de archivos. Los archivos fueron públicos para documentar las acciones del Estado, sin embargo, no siempre han sido accesibles a la sociedad. Hasta nuestros días existen documentos de los archivos públicos que han sido mantenidos en reserva discrecionalmente a través del derecho fundamental de acceso a la información. Muchos archivos que estaban reservados hoy son públicos. Estas reformas constitucionales que se han hecho, hoy estamos en la tercera reforma, esta segunda generación de leyes de transparencia, las leyes secundarias que se van a hacer, son producto de la tercera generación de leyes de transparencia. Inician en el 2003, que no hacen la reforma como debía ser, solamente observar la federal, viene en el 2007 y en el 2007 hacen las reformas al artículo 6 constitucional y posteriormente ahora en el 2013, se hace ya la reforma ahora sí de gran calado con respecto a la ley de transparencia, a las reformas constitucionales con respecto a transparencia y lo que se está trabajando ahora con las leyes secundarias, que son tres leyes. De estas reformas constitucionales se van a dar tres leyes secundarias importantísimas: la ley de transparencia, la ley de protección de datos personales y la ley general de archivos. Producto de esta reforma constitucional habrán de modificarse estas tres leyes. Y ahí estamos inmiscuidos: transparencia y archivos, y en algunos casos datos personales. Por el caso, por ejemplo, los titulares de IMSS, que habrán de observar estas tres variantes de leyes. El derecho de acceso a la información. Una base de este derecho es la organización, conservación y preservación de los archivos en poder de las entidades públicas.
Pues son precisamente los archivos públicos los que le dan su naturaleza al derecho de acceso a la información, auspiciando con ello la cultura de la transparencia y la correcta rendición de cuentas, pues sin un adecuado control sobre un sistema de archivos públicos, una ley de transparencia se queda como una simple simulación práctica. Así lo entiendo, y así lo entendemos en el instituto. Si yo no soy capaz de dejar establecido lo que comenté hace un momento, de que las autoridades tengan el debido entendimiento de su gran responsabilidad de salvaguardar los archivos y de permitir que la sociedad acceda a ellos, entonces no estamos funcionando. Entonces la transparencia es un mero enunciado para un discurso barato, vago, grosero, vacío, burdo. No lo tomaría de otra forma. A ese grado consideramos en el instituto los archivos. No hay una verdadera transparencia si estamos simulando con la preservación, conservación y exhibición de los archivos. Así de sencillo. No tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la publicidad. Exhibir los archivos no es otra cosa más que el derecho de acceso que ubica al Estado solo como un ente pasivo de la obligación, sino que también le otorga un papel activo al ser el encargado de proveer lo necesario para tutelar este derecho y garantizar una conservación adecuada de los mismos. Es decir, el archivo necesita proyecto, necesita la metodología, necesita la revisión, necesita la observación de la ley, pero también necesita dinero, también necesita ser presupuestado, también necesita adecuarse, también necesita darle el techo del recurso público que le permita a aquellos archivos que tengan que ser digitalizados, aquellos archivos que tengan que ser conservados. Lo sabemos, los archivistas lo saben. Se necesita una temperatura específica, se necesita un área adecuada, es decir, todos los aspectos técnicos que requiere la conservación de un archivo deben de estar revisados y deben de estar contenidos, porque si no, repito, estamos simulando y no estamos haciendo absolutamente nada. Yo quisiera revisar en los presupuestos públicos cuántas de las áreas tienen techos financieros para la conservación de los archivos. ¿Cuántos? Sería padrísimo que todos fueran a la Casa de la Cultura Política, ¿no? O los archivos penales que lleva el Poder Judicial, que saben lo que la omisión que entraría si un archivo no es debidamente resguardado. Los demás, el resto, todos los demás entes, ¿no tendríamos la misma obligación de hacerlo? ¿No tenemos la misma obligación de cuidarlos? ¿No tenemos la misma obligación de otorgarle y inyectarle el debido recurso económico para que esto pueda ser una realidad? Y esa es una pregunta que ahí tendrá que llevarse, porque al final de cuentas los que son titulares y responsables de áreas archivísticas deberían de llevar una voz cantante y de decirle a su jefe: oye, manito, voltea a ver el archivo, ¿cuánto le vas a poner este año? Por lo menos mandan a hacer 3 estantes, ¿no? Ya, cosa mínima, pero vital, importantísimo. Entonces, vayamos siendo activos también como autoridad. Los reconocimientos constitucionales, por supuesto, ya los hablaron. Primer término del artículo 6, que ha tenido, repito, estas variantes que hoy en día dan esta reforma constitucional de gran calado, importantísima para el país, y que ahora solamente, creo que sí, así será, que el Senado debe estar trabajando en la ley de transparencia, en la ley de archivos y en la ley de protección de datos personales de una manera muy profesional, integrando un articulado de leyes, oyendo y escuchando a la gente que de esto sabe. Y me parece que eso es importante, porque de repente, qué triste es cuando los queridos diputados vienen a jugar a saber de todo y no escuchan. Me parece que hoy, si lo digo con conocimiento de causa, que hemos asistido como titulares los órganos garantes a las reuniones con el Senado para ver cómo se va a conformar el articulado de la ley, por lo menos lo que estamos trabajando en transparencia,
están escuchando, están aportando y están realizando verdaderamente la conformación de una ley poderosa, fuerte, que le dé al Instituto Federal el suficiente valor para poder sancionar, primero vigilar, más que nada, más que otra cosa, porque yo más que un ejecutor de sanciones como instituto, yo he querido trabajar al lado de las unidades del Centro de Reclamación Pública de manera haciendo cumplir la ley, y que ellos nos ayuden a nosotros a ellos, porque en esa medida estamos haciendo cumplir la ley. Y no se trata de si no lo haces, te sanciono. Lo tengo que hacer, en el último de los casos, porque la ley me obliga. Pero la idea es estar trabajando. Entonces, en este sentido, me parece que la experiencia va a ser muy grata y habremos de tener para el país 3 leyes secundarias producto de esta reforma constitucional, sin duda alguna, importantes y trascendentes. Como toda ley, perfectible, pero por lo menos de esencia serán 3 leyes que habrán de dar a la sociedad la seguridad del derecho de acceso a la información en todos sentidos. ¿Qué debe de hacer la sociedad? Por supuesto, entender para qué sirven y para qué son sus archivos, cómo deben constituirse, que sepan que son un elemento decisivo en la vida democrática de una nación, y culturizarlos. Porque en la medida que también nosotros hagamos educación y cultura con la sociedad con respecto de la importancia de los archivos y que ellos sepan para qué sirve un archivo, en esa medida también estaremos haciendo que la sociedad force, obligue, vigile y controle que sus autoridades estén salvaguardando correctamente los archivos. Entonces, sin duda alguna, el tema de siempre, educación y cultura. Si nosotros educamos, culturizamos, sin duda alguna, será el parteaguas de un país que pese a quien le pese, está cambiando. Le gusta a quien no le gusta. Y que verdaderamente, cuando hablamos y decimos que el ejercicio de la democrática se basa en el pilar fundamental que es la transparencia, entonces estaremos entendiendo con claridad que lo que estamos haciendo es lo correcto y que el camino de entregar un país como el que anhelamos y aspiramos estriba en todos y cada uno de nosotros. No se vale que evadamos la responsabilidad, no se vale que seamos omisos, no se vale que volteemos hacia el otro lado cuando veamos un acto de justicia. Salvaguardar los archivos es un deber que tenemos absolutamente todos. Vamos a hacerlo. El premio será que verdaderamente consolidemos a México como un país de la democracia. ¿Vale? Gracias. Margarita Hernández, que haga entrega de su reconocimiento de participación. Pues qué agasajo poder tener este compartir, y bueno, de parte del Instituto de Educación Básica, del gobierno municipal de Tlayacapan, de las demás instituciones, hacemos la entrega de este reconocimiento al doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez por esta gran exposición.